En el año 149 a.C., Cartago era la ciudad más rica del Mediterráneo occidental. No es hipérbole, es contabilidad. Sus mercados vendían púrpura de Tiro, marfil del África subsahariana, estaño de Britania, lino de Egipto, plata de Iberia. Sus puertos, el comercial rectangular y el militar circular, construidos con una ingeniería que Roma no duplicaría durante generaciones, movían más carga por semana que Roma en un mes. Sus graneros almacenaban trigo suficiente para alimentar a medio Mediterráneo durante un año de malas cosechas. Sus ciudadanos sabían que eran ricos. Lo sabían de la manera en que lo saben las ciudades que llevan siglos siéndolo, con la tranquilidad de quien no necesita demostrarlo. Las mujeres de las familias principales usaban collares de pasta de vidrio coloreado, una especialidad cartaginesa, azul y verde y amarillo, que las excavaciones modernas encuentran todavía en las tumbas en estado casi perfecto porque el vidrio cartaginés era excepcionalmente denso. Los niños jugaban en calles pavimentadas. Los artesanos del barrio de Birsa, en la colina central, producían cerámica con una calidad que sus compradores en Sicilia y Cerdeña y el sur de Italia reconocían inmediatamente por el grosor uniforme de las paredes y el acabado de la superficie. Había una biblioteca, no tan grande como Alejandría, pero real, con pergaminos sobre agricultura, navegación, geografía, historia. Los cartagineses escribían en su propio alfabeto, derivado del fenicio, que fue el padre también del griego y del latín, y de todos los alfabetos occidentales que usamos hoy. Todo eso desapareció, no lentamente, no por decadencia ni por conquista gradual, ni por las erosiones lentas del tiempo, en 10 días. Lo que no sabían, en el año 149 a.C., mientras los mercados funcionaban y los barcos llegaban al puerto cargados y los niños jugaban entre las columnas de los templos, es que el Senado de Roma ya había tomado la decisión, no la decisión de derrotarlos, esa ya era antigua, la decisión de borrarlos, de quemar la ciudad hasta los cimientos, de vender a sus habitantes como esclavos o matarlos, de demoler cada muro, cada templo, cada casa, cada columna, de esparcir sal en la tierra para que nada volviera a crecer. Cartago debía ser destruida. Lo que tardó la historia en admitir es cuántas personas murieron en esos 10 días. ¿Cómo murieron? ¿Qué perdió el mundo cuando ardió la biblioteca y se derritieron los collares de vidrio y los niños que jugaban entre columnas dejaron de existir junto con todo rastro de que alguna vez habían estado ahí? Esta es la historia de la destrucción de Cartago, el genocidio que Roma llamó victoria y que la historia, escrita por los vencedores, aprendió a llamar igual. Marco Porcio Catón el Viejo tenía 84 años cuando Cartago fue destruida. Llevaba al menos una década trabajando para ese resultado con la paciencia metódica de un hombre que sabe que el tiempo es su último recurso. Catón era lo que los romanos llamaban un hombre nuevo. No tenía apellido noble, no venía de familia patricia, no heredó riqueza ni influencia. Nació en Tusculum en 234 a.C., hijo de un agricultor, y construyó su carrera sobre dos pilares que nunca abandonó: disciplina militar absoluta y desprecio calculado por todo lo que consideraba blando, griego, oriental, lujoso o corrupto. Peleó en la Segunda Guerra Púnica desde los 17 años. Conoció a Aníbal no como leyenda, sino como enemigo real que había cruzado los Alpes con elefantes y había masacrado ejércitos romanos durante 15 años en suelo italiano. Ese terror formativo, la experiencia de una infancia y adolescencia bajo la amenaza real de la destrucción cartaginesa, nunca lo abandonó, aunque Aníbal llevara muerto 30 años cuando Catón,
alcanzó el poder. Era brillante. Escribió el primer tratado de agricultura latina que se conserva completo, un texto práctico, sin adornos, que todavía hoy es referencia para historiadores de la tecnología agraria antigua. Escribió historia, oratoria, medicina casera. Fue el primer escritor romano en usar el latín conscientemente como lengua literaria en lugar del griego, que era la lengua culta de la época. También era un hipócrita de envergadura histórica. Criticaba el lujo griego y oriental mientras acumulaba propiedades y esclavos en cantidad que habría escandallado incluso a los aristócratas que denunciaba. Predicaba austeridad y prestaba dinero a interés, una actividad que Roma consideraba deshonrosa para un senador a través de testaferros que le permitían mantener la apariencia de rectitud. Condenó públicamente el lujo en los vestidos y joyas de las mujeres romanas con discursos que sus contemporáneos encontraban exagerados incluso en un tiempo que valoraba la austeridad. Pero en el tema cartaginés no había hipocresía, solo miedo genuino transformado por el tiempo y la edad en obsesión. En el año 153 a.C., Catón fue parte de una delegación diplomática a Cartago. Tenía entonces 81 años. Fue a negociar una disputa territorial entre Cartago y el reino númida de Masinisa, aliado de Roma. Lo que vio en Cartago lo aterró. No encontró una ciudad derrotada, empobrecida, reducida por las condiciones humillantes del tratado que había puesto fin a la Segunda Guerra Púnica en 201 a.C. Encontró una ciudad que había pagado su deuda de guerra en tiempo récord, que había reconstruido su economía con una eficiencia que los romanos no esperaban, que tenía sus puertos llenos, sus mercados funcionando, sus calles pavimentadas. Cartago no estaba muriendo, estaba creciendo. Catón regresó a Roma y a partir de ese momento, sin importar el tema que se debatiera en el Senado, sin importar si se discutía agricultura o política exterior o construcción de caminos, terminaba su intervención con la misma frase: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida. La repitió durante 2 años, cada sesión del Senado, cada discurso, cada intervención, con la monotonía calculada de un hombre que sabe que la repetición, eventualmente, normaliza incluso lo impensable. Murió en el año 149 a.C., el mismo año en que Roma declaró la guerra que destruiría Cartago. No llegó a ver el resultado, pero lo había hecho posible con la única arma disponible para un hombre de 84 años. Las palabras correctas, repetidas el número correcto de veces ante las personas correctas. La guerra que destruyó Cartago comenzó con una mentira. Una mentira tan calculada, tan elaborada en el tiempo, que cuando los cartagineses finalmente entendieron lo que estaba pasando, era demasiado tarde para resistir con alguna posibilidad de éxito. El Tratado de 201 a.C., que había concluido la Segunda Guerra Púnica, establecía condiciones brutales para Cartago: reducción masiva de su flota, prohibición de hacer guerra sin permiso de Roma, pago de una indemnización de 10.000 talentos de plata durante 50 años. Cartago las cumplió todas. Pagó la deuda en menos tiempo del estipulado. Redujo su flota. No declaró guerras. Pero el tratado tenía una cláusula que Roma empezó a usar con creatividad creciente. Cartago no podía hacer la guerra sin permiso romano, pero sus vecinos sí podían atacarla. Masinisa, el rey de Numidia aliado de Roma, llevaba décadas invadiendo territorio cartaginés, tomando tierra, desplazando poblaciones, provocando. Roma, cuando Cartago se quejaba, respondía con comisiones diplomáticas que no decidían nada, que ganaban tiempo,
que dejaban a Masinisa seguir. Finalmente, en el año 150, Cartago respondió militarmente a una incursión de Masinisa, no una guerra de conquista, una respuesta defensiva dentro de su propio territorio. Perdieron la batalla, y Roma usó ese acto, técnicamente una violación del tratado, porque Cartago había hecho la guerra sin permiso, como justificación para declarar la Tercera Guerra Púnica. El engaño real vino después. Los cónsules romanos Manio Manilio y Lucio Marcio Censorino cruzaron a África con 2 ejércitos en el año 149. Cartago, aterrada, envió emisarios a negociar. Roma respondió con una exigencia. Cartago debía entregar 300 rehenes, hijos de las familias más prominentes de la ciudad. Señal de buena fe. Cartago entregó los 300 niños. Los niños fueron embarcados hacia Roma. Los padres los vieron partir desde el puerto. Luego los cónsules romanos convocaron a los líderes cartagineses y les presentaron la segunda exigencia. Cartago debía entregar todas sus armas, toda la flota, todo el armamento del ejército, todas las catapultas, todos los escudos, todas las espadas. Cartago deliberó. Era una exigencia sin precedentes, pero tenían los rehenes, sus hijos, en manos romanas. Entregaron las armas. Fuentes antiguas mencionan 200.000 conjuntos de armadura y 2.000 catapultas, números que pueden ser exagerados pero que indican la escala. Entonces, los cónsules presentaron la tercera exigencia, la definitiva. Los cartagineses debían abandonar su ciudad, podían llevarse sus pertenencias, podían establecerse donde quisieran dentro del territorio cartaginés, siempre que fuera a más de 15 kilómetros del mar. 15 kilómetros del mar. Para una ciudad-estado cuya identidad, economía, historia y razón de existir estaba construida sobre el comercio marítimo, alejarse del mar era una sentencia de muerte tan cierta como cualquier ejecución. Sin el mar, Cartago no era Cartago. Era un campo de refugiados en tierra extraña. Los líderes cartagineses escucharon la exigencia en silencio. Luego regresaron a la ciudad. Convocaron asamblea popular y explicaron lo que Roma pedía. Lo que siguió, según el historiador Apiano, que describió la escena décadas después, basándose en fuentes contemporáneas, fue el sonido de una ciudad quebrándose. Los hombres lloraron, las mujeres lloraron, algunos arrancaron sus ropas, algunos se tiraron al suelo, alguien empezó a gritar insultos contra los senadores que habían negociado la entrega de armas, acusándolos de haberlos traicionado. Hubo golpes, hubo sangre en la asamblea antes de que nadie hubiera muerto todavía. Y luego, cuando el primer momento de horror pasó, algo diferente ocupó su lugar. Furia, decisión. Cartago, desarmada, con sus hijos en manos romanas, con 2 ejércitos acampados fuera de sus murallas, decidió no rendirse, decidió resistir. Lo que la historia comprime en Roma destruyó Cartago omite 2 años de asedio que cambian completamente el significado del evento. Cartago resistió desde 149 hasta 146 a.C., 3 años, desarmada, sin flota, sin ejército profesional, con 2 legiones romanas en sus puertas. Lo que hicieron en esos 3 años es uno de los episodios menos contados de la antigüedad y uno de los más extraordinarios. Fundieron todo el metal que encontraron para fabricar armas nuevas. Los templos donaron sus ornamentos de bronce. Las mujeres cortaron su cabello. El pelo humano era el mejor material disponible para fabricar cuerdas de catapulta, más fuerte y más flexible que el cáñamo, y lo entregaron a los artesanos. Los registros de Apiano mencionan que se producían diariamente 100 escudos, 300 espadas
500 lanzas y proyectiles de catapulta por decenas de miles. En 2 años de asedio, los ejércitos romanos no pudieron tomar la ciudad. Hubo intentos de asalto directo que fracasaron ante las murallas. Hubo intentos de bloqueo naval que la ciudad neutralizó construyendo una nueva flota en secreto. Abrieron una nueva salida al mar que los romanos no vigilaban, y cuando los barcos emergieron, los romanos los miraron con incredulidad porque sabían que Cartago no tenía madera, ni materiales, ni flota, y sin embargo, ahí estaban los barcos, aunque la flota improvisada fue eventualmente destruida en batalla. El asedio solo se rompió cuando Roma envió un nuevo comandante, Publio Cornelio Escipión Emiliano, 37 años, hijo adoptivo de la familia que había derrotado a Aníbal en Zama 50 años antes. Un hombre metódico, frío, que comprendía que Cartago no iba a caer por asalto directo y que reorganizó el asedio con precisión de cirujano. Construyó un dique a través del puerto para cortar definitivamente el suministro marítimo. Construyó una línea de muros y fosos alrededor de toda la ciudad para impedir cualquier movimiento. Esperó. El hambre hizo lo que las legiones no habían podido. En la primavera del año 146, las defensas cartaginesas empezaron a ceder, no por falta de voluntad, por falta de comida. Escipión ordenó el asalto final. La destrucción de Cartago tomó exactamente 17 días según las fuentes antiguas. Algunos historiadores modernos argumentan que el núcleo de la destrucción activa, los 10 días de combate casa por casa en el interior de la ciudad, fue el período más brutal. El asalto comenzó por el puerto. Las legiones entraron por las instalaciones portuarias, que ya habían sido parcialmente destruidas durante el asedio, y empujaron hacia el interior. Lo que encontraron no fue una ciudad vacía, ni una población que se rindió. Encontraron una ciudad que peleaba cada habitación. Appiano describe el combate urbano con un detalle que sugiere que recogió testimonios de participantes. Los cartagineses habían tomado las casas de varios pisos, típicas de la arquitectura fenicia de la ciudad, y las habían convertido en posiciones defensivas. Derribaban las escaleras interiores para impedir el avance. Luchaban desde los techos arrojando tejas y muebles y lo que encontraban. Cuando los romanos tomaban el piso inferior de una casa, los cartagineses en los pisos superiores construían pasarelas entre los techos y escapaban al edificio siguiente para repetir el proceso. Los soldados romanos avanzaban metro a metro. Mataban a los que encontraban. Prendían fuego a las casas para desalojar a los defensores. El fuego se extendía a los edificios adyacentes. El humo llenaba las calles estrechas. El olor era específico y horrible. Las fuentes antiguas no lo describen con ese detalle. Son militares escribiendo historia militar, no novelistas, pero la arqueología moderna lo reconstruye. Las excavaciones de Cartago, que se intensificaron en los años 1970 y 1980 bajo dirección de la UNESCO, encontraron en los niveles correspondientes al año 146 una capa de ceniza negra y roja que cubre uniformemente los estratos de la ciudad. En esa capa hay huesos, hay objetos fundidos, hay cerámica reventada por el calor. El doctor Picard, arqueólogo francés que dirigió excavaciones en los años 1960, encontró en el barrio de Birsa restos de al menos 7 personas en una posición que sugería que habían muerto intentando escapar por una escalera que colapsó. 2 adultos, 5 jóvenes. Los huesos mostraban marcas de corte consistentes con armas de hierro en algunas extremidades, lo que indica que habían sobrevivido al fuego para encontrar a los soldados romanos en la calle. Las excavaciones más recientes
del equipo de la Universidad de Hamburg en los años 2000 encontraron en la zona del Topet, el santuario sagrado cartaginés, una concentración inusual de restos humanos en niveles del año 146, mezclados con escombros y ceniza que los investigadores interpretaron como evidencia de que personas que buscaban refugio en el recinto sagrado fueron masacradas ahí. El color dominante de esos 10 días era el naranja. El fuego en una ciudad mediterránea antigua, construida con madera de cedro y pino sobre cimientos de piedra caliza, produce un naranja intenso durante el día que de noche se convierte en rojo vivo, visible desde kilómetros. Los campamentos romanos fuera de la ciudad podían ver el resplandor toda la noche. Los soldados que no participaban en el asalto miraban las llamas desde sus tiendas. Dentro de la ciudad, el humo era tan denso en las calles estrechas que los soldados combatían casi a ciegas. El calor de los edificios en llamas a ambos lados de una calle de 2 metros de ancho era insoportable. Los legionarios avanzaban cubiertos de sudor y ceniza, con los escudos sostenidos no solo contra las armas, sino contra los fragmentos de madera ardiente que caían de los pisos superiores. Cartago tenía una población estimada entre 200.000 y 400.000 personas antes del asedio. 3 años de hambre y combate habían reducido esa cifra drásticamente. Los 150.000 que las fuentes antiguas mencionan como muertos en la destrucción final son el número que historiadores modernos como Serge Lancel y Brian Warmington consideran plausible basándose en el análisis de fuentes y la demografía de la región. 50.000 sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. No era misericordia, era contabilidad. Los esclavos tenían valor de mercado, los muertos no. Hay un momento en la destrucción de Cartago que ningún relato moderno del evento debería omitir, porque es el más honesto de todos. Cuando la ciudad finalmente cayó, cuando el último barrio fue tomado y las llamas consumían lo que quedaba, Escipión Emiliano subió a un punto elevado y miró lo que había hecho, y lloró. Su amigo Polibio, el historiador griego que estaba presente, le preguntó qué sentía. Escipión respondió, según Polibio, que lo transcribió con versos de la Ilíada: «Llegará el día en que perezca la sagrada Ilión y Príamo y el pueblo de Príamo». Polibio le preguntó si pensaba en Troya. Escipión dijo que no, que pensaba en Roma. Era el año 146 a.C. Roma dominaba el Mediterráneo. Había destruido a su último rival serio en Occidente. El futuro, para cualquier observador racional, pertenecía a Roma sin contestación posible. Y Escipión, parado sobre las ruinas de Cartago, lloraba y citaba versos sobre la caída de ciudades y pensaba en el futuro de Roma. Tenía 37 años. Murió en el año 129, en circunstancias que nunca se aclararon, posiblemente asesinado por enemigos políticos. Nunca llegó a ver si sus miedos tenían fundamento. Roma duró todavía 600 años en Occidente, pero eventualmente, como Cartago, ardió. El Senado romano ordenó que los libros de la biblioteca de Cartago fueran distribuidos entre los reyes africanos aliados, excepto los tratados de agricultura escritos por Magón. Esos sí los conservaron. Fueron traducidos al latín. Los romanos querían aprender cómo habían hecho los cartagineses para que el norte de África fuera el granero que era. De toda la producción intelectual de Cartago, historia, geografía, filosofía, literatura, ciencia, sobrevivieron los libros sobre cómo plantar y cosechar, el conocimiento práctico que Roma podía usar. Todo lo demás ardió. No sabemos qué pensaban los cartagineses sobre el amor o la muerte, o los dioses o el tiempo. No sabemos cómo contaban sus propias historias.
No sabemos qué canciones cantaban. No sabemos cómo educaban a sus hijos. No sabemos nada de su literatura porque su literatura no sobrevivió. Lo sabemos todo de Roma. Tenemos a Virgilio y Horacio y Ovidio y Cicerón y Tácito y decenas más. Tenemos su historia contada en su propia voz, con su propio vocabulario, desde su propio punto de vista. De Cartago solo tenemos lo que dijeron sus enemigos, y los enemigos, como es costumbre, no fueron generosos. Los romanos les atribuyeron el sacrificio ritual de niños, la práctica llamada molc en las fuentes antiguas. Durante siglos los historiadores lo aceptaron como hecho. Más recientemente, el debate se complejizó. Las excavaciones del Tophet, el santuario donde se encontraron urnas con restos de niños pequeños, han producido interpretaciones divergentes. Algunos arqueólogos, como el equipo de Lawrence Steiger, argumentaron que era evidencia de sacrificio. Otros, como Josephine Quinn, argumentaron que el Tophet era simplemente un cementerio infantil y que los bebés y niños pequeños morían con alta frecuencia en el mundo antiguo y eran enterrados en lugares específicos separados de los adultos. El debate académico sigue abierto. Lo que está claro es que la imagen de Cartago como civilización que quemaba niños vivos fue útil para Roma, que esa imagen justificaba retrospectivamente la destrucción, que los muertos no pueden defenderse de las historias que los vivos cuentan sobre ellos. Hoy Cartago existe como suburbio norte de Túnez. Se llama igual Carthage. Tiene hoteles de lujo, embajadas, residencias de clase alta. El Palacio Presidencial de Túnez está dentro del perímetro histórico de la antigua ciudad. Los turistas que van a visitar las ruinas encuentran menos de lo que esperan. No hay columnas imponentes ni anfiteatros monumentales como en otros sitios romanos. Lo que hay son, en su mayor parte, ruinas romanas de la ciudad que Roma construyó sobre las cenizas de Cartago, porque después de destruir la ciudad cartaginesa, Roma la reconstruyó en el mismo sitio 100 años después y la convirtió en capital de la provincia de África. La ciudad que puede visitarse hoy es mayoritariamente romana, no cartaginesa. La destrucción fue tan completa que para encontrar Cartago hay que cavar. Los niveles púnicos están entre 3 y 6 metros bajo la superficie. Ahí, en esa capa oscura de ceniza que los arqueólogos llaman simplemente el nivel de destrucción, están los restos de la ciudad que Roma decidió que no debía existir. El Museo Nacional de Cartago, en la colina de Birsa, tiene en sus vitrinas algunos de los objetos que sobrevivieron. Collares de pasta de vidrio coloreado, azul, verde, amarillo, exactamente como eran. Las excavaciones los encuentran en buen estado porque el vidrio cartaginés era excepcionalmente denso y resistió el fuego mejor que los materiales orgánicos. También hay máscaras de terracota, figuras rituales, ungüentarios de perfume con residuos todavía detectables mediante análisis químico, amuletos con representaciones de la diosa Tanit, y hay urnas pequeñas, de barro, que contenían restos cremados. Están en silencio detrás del vidrio y no resuelven el debate sobre su significado. Son demasiado pequeñas para contener la respuesta. En el año 2016, un equipo de arqueólogos tunecinos y alemanes realizó excavaciones en la zona del puerto antiguo. Encontraron, en el nivel de 146 a.C., los restos de una estructura que interpretaron como parte del astillero que los cartagineses construyeron en secreto durante el asedio para fabricar la flota que sorprendió a los romanos. La madera había ardido, pero las marcas en el suelo y los fragmentos de herramientas metálicas
contaban la historia de hombres construyendo barcos mientras la ciudad moría a su alrededor. La pregunta que ese hallazgo no responde y que ningún hallazgo arqueológico puede responder es esta: ¿qué sabía la persona que clavó el último tablón de esa flota? ¿Sabía que no iba a ser suficiente? ¿O todavía creía, con esa fe específica que tienen las personas en situaciones imposibles, que la resistencia tenía sentido? ¿Y qué diferencia hace eso para los que murieron? Catón el Viejo repitió su frase durante 2 años y Cartago fue destruida. Escipión. Emiliano lloró sobre las ruinas y citó versos sobre la caída de ciudades. 150.000 personas murieron en 10 días y sus nombres no están en ningún libro que haya sobrevivido, porque sus libros ardieron con ellos. Lo que sí sobrevivió, perfectamente conservado en el barro de los niveles de excavación, es el collar de pasta de vidrio azul que alguna mujer cartaginesa usó el último día, sin saber que era el último día. Está en una vitrina del museo. Nadie sabe su nombre. Nadie sabe si tenía hijos, si era joven o vieja, si murió en el fuego o escapó para ser vendida, si pensó en algo específico en el último momento o si el último momento fue demasiado violento para pensar. Pero el collar sobrevivió porque el vidrio cartaginés era excepcionalmente bueno. Y esa frase, que debería ser un detalle técnico sin importancia, es quizás la cosa más triste de toda esta historia. Porque lo que los cartagineses hacían mejor que nadie, hacer vidrio, navegar, comerciar, construir ciudades, no importó cuando Roma decidió que debían dejar de existir. Lo único que necesitaba Roma para borrar a Cartago era la decisión de hacerlo. Y un viejo de 84 años que repitió la misma frase hasta que el Senado dijo que sí. Ceterum censeo Cartaginem esse delendam. Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida. La frase más corta de la historia que más muertos produjo. Hay una costumbre cómoda en la historia militar romana: celebrar los números de victorias sin detenerse en los números de muertos. Escipión fue aclamado en Roma con un triunfo, el desfile ceremonial reservado para las victorias más grandes. Marchó por las calles de Roma con sus soldados y con los esclavos capturados. El pueblo romano aplaudió. El Senado votó honores. Se construyeron monumentos. En ninguno de esos monumentos hay un número. Los 150.000 muertos de Cartago no están grabados en ninguna piedra romana. No porque Roma no supiera el número, los contaban, los contabilizaban, era información militar útil, sino porque el número de muertos en una victoria no era lo que se celebraba. Se celebraba la victoria. Los muertos eran el costo de producción, no el producto. Esta es la diferencia entre historia como la escriben los vencedores y arqueología como la practican los que no tienen bando. La piedra no miente, la ceniza no miente. Los huesos encontrados en el nivel de destrucción de 146 a.C. no tienen opinión política sobre si la guerra fue justa o injusta, necesaria o gratuita. Solo están ahí, con sus marcas de corte en los huesos, con sus posiciones de fuga congeladas en la arqueología de una escalera colapsada. El argumento oficial romano para destruir Cartago, más allá de la frase de Catón, era que Cartago representaba una amenaza permanente para la seguridad de Roma. Después de 3 guerras púnicas, después de que Aníbal casi destruyera Italia, Roma no podía permitir que Cartago se recuperara y volviera a ser rival. Era un argumento que tenía cierta lógica. Pero en el año 149, cuando comenzó la Tercera Guerra Púnica, Cartago no tenía ejército, no tenía flota, había pagado todas sus deudas, no había atacado a nadie. Masinisa,
El rey que la había estado hostigando durante décadas con el respaldo implícito de Roma era quien había iniciado cada conflicto. La amenaza que Roma destruyó en 146 no era una amenaza militar, era una amenaza comercial, una amenaza de competencia económica, una amenaza de que en el Mediterráneo occidental existiera una ciudad tan próspera y eficiente que no necesitara a Roma para funcionar. Eso era lo que no podía tolerarse. El resto, la traición, el engaño de los rehenes, la exigencia de abandonar el mar, los 3 años de asedio, los 10 días finales, fue el método. El motivo era más simple y más permanente. No puede existir nadie que no te necesite. Hay una última ironía que conviene no enterrar al final de las notas: la sal. La leyenda dice que Roma esparció sal en la tierra de Cartago después de destruirla, para que nada volviera a crecer. Es una imagen poderosa y perfecta. El gesto de borrar no solo la ciudad, sino la posibilidad de ciudad, la tierra misma envenenada contra el futuro. El problema es que probablemente no ocurrió. No hay fuentes antiguas que lo mencionen. La primera referencia al episodio de la sal aparece en el siglo XIX en un texto del historiador estadounidense B. L. Hallward, publicado en 1930, que menciona el ritual de forma secundaria sin citar fuentes antiguas. Desde entonces, el mito se propagó porque era demasiado bueno para no repetirse. Los historiadores modernos, entre ellos Ridley, en un artículo de 1986, específicamente dedicado a rastrear el origen del mito, no encontraron ningún texto antiguo que respalde la historia de la sal. Cartago fue destruida con fuego y espada y esclavitud. No necesitó sal. Lo que hace que este detalle sea relevante no es la arqueología. Es lo que dice sobre cómo funciona la memoria histórica. La sal es una mentira que contiene una verdad. Roma quería que Cartago no existiera. No solo que estuviera derrotada, que no existiera, que no hubiera existido, que no pudiera volver a existir. La sal es la imagen de ese deseo llevado a su extremo lógico, y funcionó. No porque la sal envenenara la tierra, no lo hizo porque no hubo sal, sino porque durante 2000 años la historia se contó desde un solo punto de vista, con un solo vocabulario, en un solo idioma, hasta que los arqueólogos empezaron a cavar y encontraron collares de vidrio azul y huesos con marcas de corte y una capa de ceniza que tiene exactamente el grosor que corresponde a 10 días de fuego. La tierra no miente. La tierra no necesita sal para recordar. Solo necesita que alguien excave lo suficientemente profundo